Bueno, pues continuamos esta mañana aquí en la primera edición de ABC Noticias y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de ABC Radio, cumpliendo sus promesas de campaña. No es cierto, todavía no. A Juan Carlos Espina Monreal, él es diputado local por el Partido Acción Nacional. No, digo, a lo mejor más adelante pudieran ser promesas de campaña. No, promesas como diputado local. Hemos estado platicando con él y nos da mucho gusto volver a saludar de esta mañana, Juan Carlos. Igualmente, Leti, buenos días a ti, buenos días a tu auditorio. Muy contento de estar aquí. Gracias. Oye, bueno, tú y yo platicamos como si fuera radionovela, ¿no? Siempre, pues saber qué está pasando en el Congreso local. Ya abordamos bastante el tema de aquella reforma electoral que se le hizo al Código de Procedimientos Electorales, de cómo esta acción de constitucionalidad presentada por tu partido a nivel nacional allá en la Suprema Corte, por el parche que le hicieron a esta reforma. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se han ido dando las cosas en el Congreso local, también por supuesto a nivel nacional y yo diría hasta a nivel estatal? ¿Cómo te sientes tras lo que se ha conseguido? Mira, yo muy contento, muy satisfecho, porque creo que ha valido la pena esta exigencia de que todos, sin distinción, nos ajustemos cada vez más, con mayor convicción, a lo que está establecido en la legalidad, ley, a la ¿no? legalidad. Claro. Nosotros como diputados, como integrantes del Poder Legislativo, somos los primeros obligados en ser siempre muy cuidadosos de nosotros mismos, cuidar la ley, cuidar que tenga vigencia, que sea realidad y que no sea letra muerta. Entonces yo creo que hay un aprendizaje muy, muy interesante hacia adelante. Yo creo que esto no se va a volver a repetir, por lo menos en esta legislatura, y pues ya viendo hacia adelante, por lo menos, confiando en que la Suprema Corte de Justicia va a ser el garante de la constitucionalidad, todos estaremos pendientes de su resolución. Yo creo que ya hay un primer triunfo. Esta reforma finalmente no se va a aplicar en este proceso electoral, por una o por otra razón, pero ya no se va a aplicar. Eso a todos nos deja tranquilos, y bueno, pues ahora sí con la convicción de que tenemos que tener un mayor ejercicio de diálogo en el Poder Legislativo. Tenemos que tener también los diputados más clara conciencia de nuestro propio papel, ¿no? Decían antes, si tú no te das a respetar, pues ¿quién te va a respetar? Por supuesto. Nosotros mismos cobrar conciencia de la dignidad, de la relevancia de nuestro papel, de nuestra responsabilidad, y eso va a ser en beneficio de todos. Sí, sobre todo porque de suyo los diputados, los locales y los federales, no importa, la gente no distingue a veces quiénes son, tienen una mala imagen y pagan justos por pecadores, ¿no? A veces. Y eso va a ser una labor de años, sin duda, de ir demostrando a la sociedad, a los ciudadanos, que vale la pena tener un sistema democrático en donde hay un grupo de representantes que están pendientes de las normas, que están pendientes de los impuestos, que están pendientes del gasto público, y que nos sale como sociedad mucho mejor tener una democracia funcionando que una democracia no funciona. Una atorada por ahí, ¿no? Así es. Tú hablabas de diálogo y me parece que es importantísimo. Decía aquella frase de una telefónica que hablando se entiende la gente, y me parece que es cierto. Y hablando de diálogo, me parece que el diálogo es importante. En el Congreso, el pasado lunes estuvieron en reunión con el gobernador del estado. Además, el diálogo también será importante para el Partido Acción Nacional. Hablábamos de cierta crisis que se estaba viviendo, que no espanta, pero que sí se tenía que resolver. Y entonces, yo quiero que me platiques, que le platiques al auditorio, Juan Carlos, esta reunión con el gobernador, de qué se trató, qué diálogo, que yo no me atrevería, no me gustaría, sí me atrevería, pero no me gustaría utilizar la palabra de qué instrucciones se manejaron ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hablado que son poderes independientes, poderes autónomos. Sí, y en honor a la verdad, hay que decirlo que fue una reunión muy respetuosa. También hay que decirlo que no es la primera reunión que tenemos todos los diputados con el titular del Poder Ejecutivo. Normalmente, tradicionalmente, ya se ha estado celebrando una reunión al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. Que el lunes dio inicio ¿no? Exactamente, este 15 de octubre dio inicio, es el tercer periodo ordinario de sesiones de este segundo año de ejercicio, es del 15 de octubre al 15 de diciembre. Es un periodo de sesiones
muy intenso porque hay muchos temas que obligadamente tenemos que tratar. Y te decía yo que tradicionalmente al inicio de cada periodo hay una reunión con el Ejecutivo. En algunas ocasiones no había sido posible directamente con el gobernador, había sido con su secretario de gobierno. En esta ocasión afortunadamente pudimos dialogar directamente con él. ¿Sí? Y en estas reuniones normalmente el Ejecutivo nos plantea, lo cual se me hace muy sano, con toda transparencia, decirnos, oigan, mis prioridades van a ser estas. ¿Sí? Las voy a ir enviando en el transcurrir de las próximas semanas, y en esta ocasión nos hizo la presentación de varios temas, algunos muy importantes. ¿Sí? Y desde luego, pues uno de los temas más obligados de los cuales platicamos en esta reunión es todo lo relacionado al paquete fiscal, al paquete financiero. En este periodo de sesiones, que es el último del año, pues platicamos de dos cosas muy importantes. Una es los ingresos, ¿sí? Es decir, cómo el gobierno del Estado se va a hacer de recursos, cuánto y cómo llega de nivel federal, cuáles son los propios impuestos locales, y luego vemos lo otro, que es el egreso, claro, cómo se va a gastar. Y en eso, pues el Congreso es el que tiene la última palabra. El Ejecutivo envía un proyecto de presupuesto de egresos, y el Congreso el que definirá finalmente cómo se determina. Con un tema que el gobernador nos llamó la atención de esta circunstancia especial de este año, porque como a nivel federal hay cambio de administración, como el próximo gobierno federal tomará posesión hasta el 1 de diciembre, lo que en otros años, para entonces ya diciembre, ya estaba incluso discutiéndose en el Congreso federal, pues en esto nos vamos a retrasar un poco. Ciertamente estarán los tiempos muy apretados porque, pues por esta circunstancia, como hay efectivamente en todos los estados una gran dependencia del recurso federal, pues hasta que no tengamos con toda claridad finalmente que llega a Puebla, no podremos hacer esta discusión a fondo. Son temas que tratamos con el Ejecutivo. Yo creo que fue una reunión muy fructífera, muy sana, yo creo que muy respetuosa también, y bueno, fue un buen ejercicio de diálogo. Y el hecho de que les hayan dicho mis prioridades son estas, esto no significa que ustedes vayan a trabajar solamente en función de esas iniciativas, ni que se vaya a trabajar fast track como ya venían presumiendo que son bien eficientes los diputados locales. No, fíjate que creo que eso también fue un tema pues que se abordó quizá no muy frontalmente, pero sí quedó establecido pues que es muy importante en lo subsecuente tener todo el cuidado que se requiere en una relación entre dos poderes. Un proceso además, ¿no? Un proceso y que a todos nos beneficie. Entonces yo creo que esto, digamos, queda ya presupuestado, ¿no? La relación tiene que ser de respeto, de diálogo y buscando siempre el beneficio del pueblo. En eso todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Entonces fue un buen ejercicio de diálogo. Muy bien. Estamos platicando con Juan Carlos Espina, diputado local del Partido Acción Nacional. Si usted quiere participar en esta charla, llámenos al 242-280-232-7238. Nos pueden mandar algún mensaje de texto al 2225-2690-71. Y bueno, si nos permiten, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos charlando después del mensaje de nuestros patrocinadores. Seguimos platicando con Juan Carlos Espina. 8 de la mañana con 24 minutos y continuamos platicando aquí en el estudio de ABC Noticias, ABC Radio, con Juan Carlos Espina, diputado local del Partido Acción Nacional. Y bueno, decíamos, el pasado lunes inició este tercer periodo de sesiones, periodo ordinario. Ya trabajaste, ¿no? Ya presentaste tu primera iniciativa y te fue además bastante bien. Sí, no, fíjate que este 15 se aprobó, más bien ya se declaró aprobada una reforma constitucional que como objeto y que bueno, finalmente ya fue aceptado, fue aprobada y forma parte ya hoy de la Constitución. En nuestro estado de Puebla era necesario acotar los alcances de esta figura tan controvertida que se llama el fuero constitucional, que desgraciadamente se ha llegado a utilizar como pretexto para la impunidad, ¿no? Entonces era necesario que nuestra Constitución local de aquí del estado de Puebla siguiera lo que ya ha sucedido a nivel federal en nuestra Constitución de la República Mexicana, de que quedara perfectamente claro, primero, los alcances del fuero. Por ejemplo, si tú ya fuiste electo diputado, pero todavía no tomas posesión, no tienes fuero. Alguien podría decir, pues es obvio, pues hasta, no, bueno, era necesario hacerlo porque acotarlo, era necesario que quedara bien claro. Y luego, cuando un diputado solicita licencia,
deja de ser diputado estrictamente hablando, sí, y entonces también pierde este privilegio constitucional que es el fuero constitucional. Y que también sería lógico, ¿no? Claro, pero hay que acotarlo muy bien. Habría que acotarlo y precisarlo, porque sí había incluso algunas falsas interpretaciones de que mientras duraran los 3 años, con licencia o sin licencia, el diputado tenía fuero. Y no es así, porque clarificamos que este es un privilegio a la función. Claro. Es decir, es un beneficio que te brinda la Constitución por el desempeño de tu cargo, no por tu persona, o sea, es a la función, no al funcionario. Claro, eso además surgió, y digo, esa es una acotación que vale la pena recordar, surge precisamente la necesidad de que el legislador tenga esa protección cuando él está trabajando para la ciudadanía, que no tenga esa censura que no pudiera tener, ¿no? O sea, y si no está en funciones, ¿como para qué? Claro. Y esto que pudiera parecer, te digo, muy claro, sin embargo, a nivel federal incluso ha habido quien pretendía no ser sujeto a una responsabilidad de tipo penal, por ejemplo, argumentando que era diputado. Claro. Entonces, vamos en el camino, es una reforma muy sencilla, se aprobó el periodo pasado, pero toda reforma constitucional tiene que enviarse a los 217 municipios para ver si tienen alguna observación. Claro. Si después de ese, digamos, recorrido por todo el Estado se sigue aprobando la reforma, se hace la declaratoria en el Congreso, que fue lo que pasó el lunes, ya se hace la declaratoria, la reforma entonces ya es vigente y forma parte de nuestra Constitución. ¿Cuándo entró en vigencia? En cuanto sea publicada. En cuanto todavía no sea publicada. ¿Qué pasa con los diputados suplentes? Ese es muy bien, también queda clarificado que los suplentes no tienen ningún fuero, no tienen ninguna, digamos, protección que los eximiera de una responsabilidad penal. ¿Por qué? Repetimos por lo mismo, porque esta es una protección a la función, no al funcionario. Claro. Entonces el suplente, pues hasta que no llegara a tomar posesión, no gozaría del fuero constitucional. Correcto, así que bueno, pues ya queda claro este asunto, queda muy bien estipulado, bien puntualizado, que es muchas veces lo que le hace falta a las leyes para no permitir las lagunas, ¿no? Y malas interpretaciones o interpretaciones que alguien pudiera en su propio beneficio apelar, ¿no? Claro, claro. Que nadie, digamos, pretenda un privilegio que la propia Constitución no, con toda claridad, te otorga. Sí, no contempla, ¿no? Hay que estar muy claro. Juan Carlos, yo quiero preguntarte algo que tiene que ver, bueno, pues tú has sido parte importante del Congreso, tienes una carrera política ya de años y el próximo año hay un proceso electoral que inicia el próximo mes. ¿Tienes aspiraciones a algún puesto? ¿Ha pasado por tu mente? De hecho, hay algunos medios de comunicación que te manejan ya como suspirante, no vamos a ser ni siquiera aspirante, a la presidencia municipal de Puebla. ¿Cómo ves tu futuro político? Mira, yo obviamente veo mi futuro político. Yo no me alejo de la política. Sí, no. Yo creo que soy político por vocación. Creo que esto es lo mío. Y sí, obviamente, desde luego hacia adelante, pues me veo siguiendo participando, formando parte de una fuerza política, en este caso de Acción Nacional, con la que desde luego comparto, estoy identificado y espero seguir trabajando muchos años más. Yo lo que veo es que en la política tenemos que hablar más allá de aspiraciones personales o antes de las aspiraciones personales, definir los objetivos, definir los para qué. Y yo creo que Acción Nacional, con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, con esta realidad inédita que hoy tiene Acción Nacional de pues ser el partido del cual emana el gobernador, ser el partido del cual emanan 70 y tantos presidentes municipales. Por primera vez Acción Nacional en Puebla tiene una enorme responsabilidad de poder, ¿no? De ser autoridad. Bueno, en esta realidad, hacia el año que entra, que son las elecciones intermedias de este sexenio, creo que Acción Nacional tiene que ser una profunda reflexión de para qué vamos a participar, qué vamos a buscar, cómo vamos a ir a volver con la ciudadanía a pedirle su respaldo. Entonces, yo he dicho y lo sostengo que Acción Nacional debe definir su proyecto político, debe definir la oferta política que le va a mostrar
a la ciudadanía para que humildemente le solicitemos nuevamente su respaldo, su voto ciudadano. Si teniendo claro el partido con una discusión interna seria hacia dónde vamos, entonces ese mismo camino, ese mismo objetivo nos va a decir quién es el más indicado. Primero el para qué y luego busquemos el más indicado para que ese para qué se vuelva realidad. Porque obviamente ese para qué lo queremos hacer realidad. Claro, ¿no? claro. No vamos a lanzar una plataforma muy bonita. Claro, y además no va a haber discusión, diálogo, digo discusión en el buen sentido, en tratar de ponerse de acuerdo, como para que ya perdimos el tiempo, ya como para que después no se lleve a cabo. Lo que queremos es que esto se vuelva realidad, políticas públicas, una forma de hacer gobierno. Entonces busquemos, ya teniendo ese proyecto, al más indicado, primero para hacerlo ganar, ¿no? Porque si tenemos una bandera muy bonita, pero el abanderado no nos lleva al triunfo, pues, y luego también la garantía o la mayor certeza posible de que ese abanderado pues lo va a poder aplicar en la realidad. Que sea un buen gobernante, ¿no? Claro. Que sea un buen candidato y que sea un buen gobernante. Yo estoy dispuesto a que si después de definir el proyecto resulta que yo soy una buena opción para abanderar el proyecto y para hacerlo realidad como gobierno, yo estoy dispuesto. Porque además no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque la política en Puebla nos ha enseñado que Puebla capital específicamente es una capital, es una ciudad que ha manejado la alternancia, ¿no? Entre el PRI y el Partido Acción Nacional. Y por otro lado, bueno, pues ahora que el gobierno estatal es un gobierno panista, pues tiene también muchas opciones y se han manifestado 5 o 6 personajes del gabinete estatal que quieren ese puesto, que además se vuelve un bocadillo pues suculento por el tiempo, ¿no? Que van a estar. Sí, porque va a ser un ayuntamiento que va a durar más de 4 años. Así es, más de 4 años, 8 meses, ¿no? Sí, es una situación que efectivamente puede despertar la concupiscencia del poder. Claro, que es algo que el blanquiazul nunca ha promovido. El poder como una actividad que genera bien común. Así como es. Una actividad que brinda a la sociedad la posibilidad de acceder a situaciones mejores. Claro. Entonces, yo creo que ese proyecto del cual hablamos debe tener una clara identidad panista. Desde esa clara identidad panista, desde luego podemos estar abiertos a otras fuerzas, a otras corrientes, que también se identifique, ¿no? Y que juntos vayamos con una mayor fuerza. Pero si no partimos de un proyecto de clara identidad panista, corremos el riesgo de desdibujarnos y que sigamos en esta peligrosísima tendencia de que todos somos iguales, de que no hay distancia o diferencia entre azules, verdes, amarillos, rojos, anaranjados. Y eso es sumamente peligroso para un Estado de Derecho y para una democracia sólida. Tenemos que tener claro, si alguien gana, cuáles serán sus prioridades. Si gana otro, serán otras prioridades. Pero a la sociedad no la podemos andar confundiendo con tantas mezcolanzas. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que apostarnos en la Acción Nacional por un proyecto de clara identidad panista, abierto a la sociedad. También Acción Nacional se ha siempre significado por ser un partido abierto a la sociedad. Tenemos que volver a esa actitud, tenemos que volver, digo yo, a estar pendientes de lo que la sociedad reclama para que el PAN tome esas banderas que podemos decir que en algunos momentos ya no hemos estado tan pendientes de esas banderas. Así es, sí, como que de repente lo decían, el poder como que te distrae y se olvidan esas cosas que son esenciales. Y partir del aprendizaje que nos dejó este proceso electoral federal, ¿no? Tan dolorosa derrota, bueno, algo hay que sacar de enseñanza, algo hay que evitar hacia el futuro y retomar esa identidad claramente humanista de Acción Nacional. Perfecto, bueno, pues ahí está, y bueno, qué bueno que usted, auditorio, que apreciamos y que queremos que usted esté pendiente y además de primera mano usted escuche todo esto, pues ahí está la postura de Juan Carlos Espina, no solamente como miembro activo del Partido Acción Nacional, como diputado local y también como una persona a la que le gusta la política y que vive para ella y que le encanta, lo hace y lo disfrutas mucho además, ¿no? Sí, la verdad es que
imagínate qué terrible que alguien se dedique a algo que no le guste. Claro, ¿no? Claro. Y además seguir ahí, ¿no? que masoquismo, ¿no? Así es. No, yo la verdad es que disfruto mucho, me apasiona mucho. Hay resorts que en cuanto alguien toca, ¡pum!, reaccionamos por las convicciones, por las motivaciones que tenemos, y también desde luego por el gusto de esta actividad tan noble. Oye, ya para terminar, quiero hacerte una pregunta. Sí. Juan Carlos Mondragón se va en diciembre, el actual líder estatal del Partido Acción Nacional, llega Rafael Micalco, bueno, habrá un proceso, pero bueno, es prácticamente una seguridad, ¿no? Me estoy adelantando. Exacto. Sí. ¿Cómo ves que si el proceso inicia en noviembre, Juan Carlos se vaya hasta diciembre, esto que repercutiría o tendría ventajas para tu partido? Pues mira, sin duda que repercutirá. Habíamos algunos, ¿cómo se dice? Hubimos algunos que pensamos que lo mejor era que Juan Carlos concluyera su periodo hasta después del proceso electoral. El Comité Nacional, y en esta comisión de diálogo que hubo entre el gobierno del Estado, el ayuntamiento, el propio partido, tomó la decisión que lo mejor era convocar elecciones. Pues adelante, desde luego. Yo creo que no era lo más conveniente, pero así ya se determinó. Fue una de las conclusiones a las que se llegaron en esta comisión de diálogo. Pues vamos para adelante. Desde luego que independientemente de quién puedan opinar algunos que es el mejor perfil, pues habrá que elegirlo en el Consejo Estatal del Partido de manera democrática. La última palabra la tenemos los consejeros estatales, y es ahí donde realmente se definirá quién es el dirigente del partido. Pero digo, no es lo mejor, pero yo creo que estamos muy a tiempo para que se elija la dirigencia del partido en diciembre y entremos el año que entre 2013, pues ya con la fuerza y con la concentración suficiente para enfocarnos hacia el triunfo todos juntos. ¿Nos prometes que nos vas a tener al tanto de lo que sucede en el Congreso local, de lo que sucede en el PAN? Con mucho gusto. ¿Sí? Claro que sí. Juan Carlos Espina, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, gracias por compartirnos lo que haces en el Congreso, lo que se ha hecho de bien, y por supuesto también lo que nos compartes de tu partido y todos esos acuerdos a los que tenemos que llegar, no solamente en los partidos políticos, sino en la sociedad en general. Gracias, con mucho gusto. Gracias, Juan Carlos Espina, diputado local del Partido Acción Nacional, que estuvo esta mañana con nosotros. Vamos a hacer una pausa y continuamos.